Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico, trabajando al servicio del pueblo de Dios y sus ministros, conforme al mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, siguiendo nuestro estudio devocional, y para ello nos corresponde el libro de Levítico, el capítulo 7. Y nuestro tema de hoy, hacer un buen trabajo. En este capítulo y en algunos de los capítulos anteriores hemos visto cómo Dios da la orden a los sacerdotes y da la orden al pueblo acerca de cómo ofrecer los diferentes sacrificios y las diferentes ofrendas. En este capítulo nos habla también acerca de unos sacrificios y de unas ofrendas de manera puntual. Pero vamos a rescatar de este capítulo las cualidades que Dios manifiesta para hacer dichas ofrendas. Cada vez que Dios pedía algo a su pueblo, cada vez que Dios les daba una orden a su pueblo, les decía de manera concreta cómo debían hacerlo. Él les explicaba en qué días debía realizarse, en qué momento exacto, con qué actitud debería hacerse. Y eso es lo que nosotros debemos poner en práctica el día de hoy. Todas aquellas leyes y aquellos mandatos que Dios les enseñaba a su pueblo en la antigüedad, aún aplican para el día de hoy en nuestra vida diaria. Si bien es cierto, el día de hoy nosotros ya no presentamos esos sacrificios como se hacían en la antigüedad, tal vez de la misma forma, tal vez ya no presentamos aquellos animales degollados o ya no presentamos tal vez aquellos panes sin levadura, pero nuestros sacrificios, siempre hemos dicho, somos nosotros mismos, somos ese sacrificio delante de la presencia de Dios. Tal vez hoy ya no tenemos un sumo sacerdote al cual presentarle esos sacrificios y que los presente al templo, ya que nuestro gran sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida se convierte en una ofrenda para Dios. Y por eso entonces dice hacer un buen trabajo, que todo lo que hagamos en nuestra vida sea de la mejor manera y que obtengamos buenos resultados, que podamos con nuestro trabajo y con nuestra forma de ser agradar a Dios y de la misma manera que en nuestra vida diaria podamos vivir de una manera próspera. Primero entonces debemos entender nuestros derechos y nuestros deberes. Veamos qué dice versículos 5 y 6. El sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda que sea quemada al Señor, pues es un sacrificio de restitución. Todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque en un lugar consagrado, pues es algo muy sagrado. Mire que Dios lo primero que hace ante sus sacerdotes y ante el pueblo es mostrarles sus derechos, es decir, a qué pueden recibir, cuál es su recompensa al respecto, pero también su deber, qué es lo que tienen que hacer para poder recibir dicha recompensa. Aquí les decía al pueblo que presenten un sacrificio como perdón de esos pecados, un sacrificio como restitución. Y explica, dice, ese sacrificio lo podían disfrutar los sacerdotes. Es decir, como derecho para los sacerdotes, ellos podían comer de dicho sacrificio. Ellos podían deleitarse de esas ofrendas que el pueblo llevaba. Ese era su derecho. Pero también más adelante dice su deber. En primer lugar, ellos, los sacerdotes, tenían que recibir el sacrificio del pueblo y ofrecerlo a Dios, manifestarlo a Dios como parte de su trabajo. Y su deber, dice ya en ese versículo 6, dice, aunque lo pueden comer, aunque es su derecho comerlo, deben hacerlo en un lugar sagrado. No podían comer en cualquier lugar, no podían disfrutar eso en cualquier lugar. Había un lugar específico donde ellos debían hacerlo, un lugar sagrado, porque dice, esto también es un sacrificio muy sagrado. Entonces nos muestra que por un lado los sacerdotes tenían derechos, ellos podían comer lo que sea, pero por otro lado tenían su deber, su obligación. No podían comerlo en cualquier lugar, tenían que destinar un lugar sagrado. Veamos también qué nos dice ahí en el versículo 14. De toda ofrenda se destinará una parte como contribución al Señor, la cual pertenecerá al sacerdote que rocíe la sangre de la ofrenda para celebrar.
ahí también nos habla, dice, de esos sacrificios para festejar o de cualquier tipo de sacrificio que menciona en ese capítulo, los sacerdotes podían recibir su parte. Muchos de nosotros exigimos nuestra parte en cualquier actividad que hacemos. Si estamos realizando un trabajo, por ejemplo, decimos, no, es que yo necesito que me paguen. Exigimos muchas veces nuestro salario a tiempo, exigimos que nos paguen las prestaciones de ley, exigimos tal vez como hijos que nuestros padres nos den la sustentación diaria, exigimos como esposos que nuestra esposa o que nuestra pareja cumpla con todas las cosas a lo que nosotros decimos tenemos derecho. Tengo derecho como hijo a que mis padres me mantengan. Tengo derecho como trabajador a recibir un salario. Tengo derecho como siervo a recibir las bendiciones de Dios. Exigimos muchas veces nuestros derechos, pero tristemente se nos olvida cumplir nuestros deberes. ¿Qué debo hacer para poder recibir todo aquello que exijo? Los sacerdotes podían participar de esos sacrificios y podían comer de ellos, pero tenían que cumplir su trabajo. En el sacrificio de restitución, dice, ellos tenían que ofrecer el sacrificio y podían disfrutarlo, pero en un lugar sagrado, no en cualquier lugar. En este sacrificio, en esta ofrenda para festejar, ellos podían comer también de esa parte, pero lo podía hacer el sacerdote encargado de rociar la sangre como ofrenda para celebrar. Entonces nos muestra Dios que todos tenemos derecho a recibir algo, pero que debemos cumplir esos deberes establecidos para poderlo hacer. Veamos qué nos dice ahí en 1 de Timoteo 5, el versículo 18. Pues así dice la Escritura, no le pongas bozal al buey cuando trilla. También dice, los que trabajan merecen recibir su sustento. Dice Dios en su palabra, ¿quiénes son libres de merecer ese sustento, dignos de recibir ese salario? Aquellos que trabajan, aquellos que cumplen con sus obligaciones de manera diaria y permanente, aquellos que hacen lo que les corresponde. Dice, es necesario que dice que el obrero es digno de su salario. Entonces nosotros pensemos, ¿somos dignos de ese salario? A nivel secular, en ese trabajo que estamos desarrollando, en esa labor diaria que hacemos, podríamos preguntarnos, ¿somos dignos de ese salario? ¿Estamos cumpliendo a cabalidad nuestros deberes? ¿Cumplimos con el horario? ¿Cumplimos con las cosas que hay que hacer? Es más, ¿somos diligentes? ¿Hacemos un poco más de lo que nos corresponde? ¿O simplemente somos personas acomodadas? Hacemos lo que nos toca y nada más. Exigimos ese salario y queremos que nos paguen a tiempo, pero muchas veces no nos importa cumplir nuestros deberes. Incluso hay deberes que tal vez no están escritos en ese contrato de trabajo. Hay deberes que posiblemente no están redactados ahí, pero que debemos cumplir. Por ejemplo, el cuidar los recursos de nuestra propia empresa, no malgastarlos, hacer buen uso tal vez de la papelería, hacer buen uso tal vez de las cosas que se requieren. Hay trabajadores que no cumplen ese deber y no les importa. No les importa malgastar, utilizan un papel, luego utilizan otro, luego otro, todo luego va a la basura, no les importa el gasto que están generando, absolutamente nada, porque no tienen un sentido de pertenencia, no saben que parte de su deber como trabajador, aparte de ir y cumplir las 8 o las horas destinadas al trabajo, también es dar un poco de sí, sentido de pertenencia, amor, responsabilidad hacia ese trabajo. Y lo mismo podríamos aplicar a nivel secular, a nivel espiritual. Nosotros decimos, no, es que yo cumplo con el deber. Yo voy al culto todos los domingos, me congrego los domingos. Bueno, pero sabemos que ese es un deber para todos, pero que hay muchos más deberes que Dios en su palabra nos ha enseñado. Que aunque tal vez nosotros
no esté especificado dentro de las normas de la iglesia, sabemos que debemos cumplirlas, que es buscar a Dios de corazón, darle a Él todo lo mejor que nosotros podamos tener. Le exigimos a Dios milagros, le exigimos a Dios como esos derechos, las bendiciones, pero no queremos dar o no queremos cumplir nuestros deberes. Si acaso el único deber que cumplimos es el de congregarnos un domingo o de vez en cuando, y creemos que con eso es suficiente, pero sabemos que no. Si queremos nosotros avanzar y ser merecedores y ser dignos de ese salario, debemos cumplir todos los deberes que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. El buscarlo de corazón, el adorarlo, el buscarlo sin esperar nada a cambio, el poder servirle de la mejor manera, ayudando a otras personas, compartiendo su palabra, estudiando diariamente, que a través de la oración sea un momento de intimidad, un momento de reflexión con Dios, algo bonito, algo hermoso, en lo que nosotros podamos darle a Dios parte de nosotros mismos, parte del tiempo que Él nos da a nosotros cada día. Entonces vemos que cada parte de esas órdenes que Dios les daba a los sacerdotes no se han quedado en el Antiguo Testamento. Hay personas que quitan la importancia al Antiguo Testamento y dicen, no, es que ya el Antiguo Testamento es como si hubiese quedado obsoleto, como si ya no importara. Pero nos damos cuenta que cada una de esas enseñanzas aplican perfectamente para nuestra vida diaria. También hemos visto personas que desprecian el trabajo de los sacerdotes y por eso entonces no dan ofrendas o no dan diezmos, argumentando que Dios no necesita nada, argumentando y dicen, no, es que Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces Él no necesita, Dios no come, Dios no bebe. No, tal vez Dios no lo hace, pero los sacerdotes sí lo hacen. Y aquí está muy explicado y muy claro. Dice, los sacerdotes tenían derecho. El obrero es digno de su salario. Si el sacerdote está trabajando al servicio de Dios, está cumpliendo sus deberes ante Dios, es nuestro deber también ayudar y cumplir ese derecho. Que esas ofrendas que nosotros presentamos a Dios, parte son para ese sacerdote. Las primicias son para el sacerdote y el sacerdote puede disfrutar de ellas porque es un mandato de Dios. Tristemente, muchas veces las personas menosprecian eso y dicen, no, el sacerdote allá verá, el pastor allá verá cómo come. A mí no me importa si el pastor come o no come, a mí no me importa si el pastor tiene o no tiene salud, a mí no me importa si el pastor tiene o no tiene vivienda. Con tal de que yo reciba de Dios todas las bendiciones, estoy bien. Y nos olvidamos entonces de los derechos de los otros. Mire que para que estos sacerdotes pudiesen disfrutar o pudiesen tener parte de ese sacrificio, había un pueblo detrás de ello, había un pueblo que presentaba esos sacrificios para adorar a Dios, para honrar a Dios, y que por ende también beneficiaba al sacerdote. Debemos saber entonces que las ofrendas, que lo que nosotros presentamos a Dios es una manera de agradecer a Dios y de honrarlo. Y que con ello estamos bendiciendo también a ese sacerdote, a ese pastor, a ese siervo que es digno de su salario. Entonces Dios nos dice en ese primer punto, si queremos hacer las cosas bien, debemos saber cuáles son nuestros derechos, pero debemos saber también cuáles son nuestros deberes y cumplirlos a cabalidad. Colosenses 3:23. Vamos a ver ahora. Colosenses 3:23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Entonces, en ese mandato de cumplir nuestros deberes, nos dice en Colosenses 3:23, hagámoslo de corazón, para Dios, no para los seres humanos, sino para Dios. Cuando presentas tu ofrenda, no pienses, es que eso es para el pastor. No te vuelvas mezquino de corazón, no te vuelvas tacaño. No pienses en quién va a comer o qué va. No, piensa en que lo que estás haciendo lo haces para agradar a Dios, para cumplir tu deber como siervo de Dios. Y que gracias a eso otra persona podrá también disfrutar de ese derecho. El pueblo estaba entonces
llevando esos sacrificios y lo hacían para agradar a Dios. Y de la misma forma el sacerdote se veía beneficiado. Entonces hemos visto, dice en estos dos versículos que mirábamos adicionales a Levítico 7, el obrero es digno de su salario. Y en Colosenses nos dice hacer las cosas de corazón. No solamente es hacer las cosas por hacerlas y cumplir por cumplir, sino siempre hacerlo de corazón. Así recibiremos ese salario de manera justa, esa bendición de manera justa. Segundo, siempre hacer las cosas con equidad. Veamos qué dice versículos del 9 al 10. Igualmente, toda ofrenda de cereal que se haya horneado o cocinado en una cacerola o en un sartén será para el sacerdote que esté a cargo de presentar la ofrenda. Pero toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Mire que Dios nos está enseñando, nos enseña la justicia y la igualdad. Nos dice Dios que aquellos sacrificios, aquella ofrenda, tal vez de alguna manera podríamos decir la ofrenda grande, o dice, veamos el versículo, dice, la ofrenda de cereal que se haya horneado en un sartén será para el sacerdote encargado de presentar la ofrenda. Pero la ofrenda de cereal seca o amasada será distribuida entre los hijos del sacerdote de manera equitativa. Dios es un Dios muy justo y da a cada quien lo que se merece. La ofrenda entonces, dice en sartén, era para aquel que estaba realizando el trabajo como tal, para aquel sacerdote encargado de presentar la ofrenda. Sin embargo, no dejaba a los otros sacerdotes o a sus hijos sin disfrutar de ello. Dice, será por partes iguales. Dios es un Dios maravilloso y Dios nos bendice no solamente a nosotros como sus siervos, sino también a nuestra descendencia. Eso era lo que hacía Dios. Dice, mire, el trabajo del sacerdote, el trabajo de aquel sacerdote era recompensado con esa ofrenda, podía disfrutarla de esa ofrenda. Y dice además, los hijos de Aarón, los hijos del sacerdote, también iban a disfrutar de eso. Cada vez que nosotros entonces recibimos algo de parte de Dios, esa bendición, ese milagro, beneficia no solo nuestra vida, sino también nuestra descendencia. Cada vez que yo trabajo y recibo mi salario de manera digna, no solamente es para mí, sino que también es para mi descendencia, es para mis hijos, es para mi familia. Dios es un Dios maravilloso y nos muestra que todo lo que nosotros hagamos no solamente es para nosotros, sino que también abarcará a los que están a nuestro alrededor. Dice de manera equitativa, de manera partes iguales, dale a los hijos de Aarón por partes iguales. Hoy Dios entonces nos muestra que debemos aprender de ello, que cada vez que realicemos un trabajo, que cada vez que realicemos cualquier actividad, sea en lo secular o sea a nivel espiritual, aprendamos a dar a cada quien lo que se merece, que seamos personas justas, que demos ese salario, que demos esa contribución, que demos esa ofrenda, y sabemos que se beneficiará no solo la persona encargada de realizar el trabajo, sino también su familia y su descendencia. Como tercer punto, debemos siempre ser agradecidos y hacerlo con alegría. Veamos versículos 11 y 12. Esta es la ley de las ofrendas para festejar, que se presentan al Señor. Si es un ofrecimiento de alabanza, entonces traerá también tortas hechas sin levadura, amasadas con aceite, galletas hechas sin levadura, rociadas con aceite, y tortas hechas con harina de alta calidad, amasadas con aceite. Miren que dice, esas ofrendas eran para festejar. Vemos las diferentes ofrendas, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, trabajos que podríamos decir son un poco difíciles, son un poco complicados, pero también dice ofrendas para festejar, ofrendas porque ellos estaban agradecidos con Dios, llenos de gozo, llenos de alegría. Se presentaban ante Dios con esa ofrenda, y no dice cualquier ofrenda. Al final del versículo 12 dice, tortas hechas con harina de alta calidad. Ellos no podían utilizar cualquier cosa. Esa ofrenda para festejar no era de cualquier tipo de harina, dice harina de alta calidad.
Hoy podríamos decirnos, ese trabajo que estamos realizando, si lo hacemos con calidad, alta calidad, voy a mi trabajo diariamente, cumplo mi horario, pero si estoy haciendo mi trabajo con calidad, hago siempre lo mejor o simplemente hago lo que me toca. Simplemente hago las cosas cuando alguien me ve. Dios hoy nos dice en ese versículos 11 y 12 dos cosas importantes. Hacer las cosas con alegría y con calidad. Si somos siervos de Dios y estamos trabajándole al servicio de Él, disfrutemos eso que hacemos. El compartir su palabra a través de los devocionales o en cualquier momento a través de un discipulado, el enseñarle a alguien, el discipular, todo eso dice, debo hacerlo con gozo, con alegría, pero también con calidad. Debo prepararme para ello. No puedo simplemente pararme frente a la cámara y ya. No, debo prepararme, debo meterme en la presencia de Dios, debo a través de la oración buscar la dirección de Dios, debo también consultar lo que dice la Biblia, con calidad, en ese trabajo. Tal vez ya sabes hacer algo y lo haces bien, pero puedes prepararte y hacer algo mucho mejor. Hay personas que son muy hábiles en diferentes cosas, que tal vez que trabajan en el aseo, pero que son expertas en sistemas y que de alguna manera su conocimiento podría también servirle para otros o enseñar. Hay personas que trabajan con las manos y que se gozan, que disfrutan y ponen cada detalle con gozo, con alegría. Y al final les queda un trabajo perfecto, un trabajo hermoso, con calidad. Dios nos está diciendo eso. Trabajemos. Si queremos hacer un buen trabajo, hagámoslo con alegría, pero también con calidad. Porque hay personas que se pasan de alegres, podríamos decir, y entonces todo el día están muertos de la risa y no hacen nada. Es lo que nosotros diríamos, se la pasan recochando, sacando chistes de una cosa, sacando bromas de otra, y se les pasó el tiempo y no hicieron nada de manera seria. Entonces Dios nos dice aquí, con gozo, con alegría, dispuestos, pero que las cosas nos salgan bien y que sean con calidad. Ya por último nos dice en el versículo 16 y 18, debemos administrar bien el tiempo. Si la ofrenda se da en cumplimiento de una promesa o es una ofrenda de buena voluntad, la carne se comerá el mismo día del sacrificio, pero lo que sobre se podrá guardar para el día siguiente. Sin embargo, lo que todavía queda al tercer día se quemará ese día. Pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esta ofrenda no se aceptará ni se tendrá en cuenta. La carne es impura y el que coma de ella cargará con ese pecado. Vemos ahí que Dios es un Dios muy sabio y un Dios maravilloso. Dios les daba la orden acerca de cómo podían comer esa carne, dependiendo de la manera del sacrificio. Había alguna, como nos dice ahí, que era necesario comerla el primer día y que no podían guardar ningún tipo de resto. Había otro tipo que se podían comerlo y guardarlo hasta el segundo día. Pero ya en el tercer día, ya no. Dice ahí en ese versículo 18, pues si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda para festejar, esta ofrenda no será aceptada ni se tendrá en cuenta. Al tercer día esa ofrenda ya no era aceptada, dice. Pero si también lo vemos, Dios lo hacía porque es un Dios maravilloso cuidando a su pueblo. Estaban en el desierto, en ese entonces no tenían manera tal vez de refrigerar la carne, en ese entonces no tenían manera de mantener la carne por más de 3 días. Por eso Dios les dice, no, el primer día o dependiendo del sacrificio podían comerla durante el segundo día, pero ya después no. Y eso también podríamos aplicarlo en nuestra vida con las cosas que tenemos que hacer. Nos dice debemos administrar bien el tiempo. Hay cosas que son muy importantes de hacer. Hay cosas que tenemos que hacerlas en el momento, que no podemos esperar a que pasen 2 o 3 días, porque se nos va a retrasar el resto del trabajo, porque vamos a causar retraso al resto de las personas. Nos dice no. Hay cosas de manera urgente, hay cosas que se tienen que hacer el día que se tiene que hacer. Días después ya no es válido. Hay cosas que tal vez podríamos hacer a mediano plazo, decir, sí,
esto puede esperar. Y hay otras que también podemos hacer a largo plazo. Entonces, dependiendo de la urgencia y la importancia, debemos administrar bien nuestro tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer al instante? ¿Qué es lo que tengo que hacer en el momento? ¿Qué puedo dejar para dentro de 2 días? ¿Y qué puedo dejar tal vez para más adelante? El tiempo es oro, dicen por ahí. Y es verdad, el tiempo se pasa y es algo que nunca vamos a recuperar. Por eso es importante que aprendamos a ser organizados dentro de eso que estamos realizando. Siempre hemos hablado, nuestro pastor siempre nos ha hablado la importancia de manejar una agenda, de manejar una lista de cosas para poder entonces cumplir las cosas a cabalidad y que no se queden por fuera. Dice, esa ofrenda después de 3 días ya no es aceptada. En muchas ocasiones, si te piden un trabajo que presentar ahora y te tomas más del tiempo requerido, posiblemente ese trabajo ya no te será aceptado. Posiblemente esa actividad, esa tarea del colegio ya no será aceptada. Te pasaste del tiempo. En la universidad, en los colegios, muchas veces dejan una actividad, una tarea y dan un tiempo establecido. Dice, presentarla dentro de 2 días, presentarla en un mes, presentarla en tal fecha. Pero muchas veces esperamos al último minuto para hacer las cosas. Y cuando ya le vamos a dar enviar, se terminó el tiempo y no pudiste enviarlo, te quedaste con una mala nota. Y a veces lo peor es que nos enojamos. Y no, pero es que me faltaba 1 minuto. O le decimos al profesor, no, profe, pero es que mire, es que es solo un día, solo es 1 segundo de retraso, solo es 1 minuto. No, se cumplió el tiempo y eso ya no es aceptable. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros entendemos que el tiempo es algo importante y que debemos darle una buena administración, entonces nos preocupamos por hacer las cosas de la mejor manera. Y así las cosas nos salen bien. Estamos cumpliendo nuestros deberes con calidad y de la misma forma seremos dignos de recibir ese salario. A través de este capítulo, entonces Dios nos enseña a hacer las cosas bien, cumpliendo nuestros deberes, trabajando y actuando con equidad, disfrutando lo que hacemos con gozo, con alegría, trabajando con calidad y siendo buenos administradores del tiempo. Si nosotros cumplimos, ponemos en práctica estas cosas, nuestra vida será próspera, nuestra vida será una vida de bendición. Siempre hemos dicho algo, Dios no solamente en su palabra nos ha dejado consejos de manera religiosa y eclesiástica, Dios en su palabra nos ha dejado consejos prácticos para poder tener una vida plena, una vida llena de bendición a nivel espiritual, pero también a nivel secular, a nivel familiar, en cualquiera de las áreas que nosotros nos desempeñemos, podremos hacer las cosas bien y tendremos entonces esas grandes recompensas. Amén. Mis hermanos, entonces, qué bendición poder haber estado esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que estamos cumpliendo simplemente nuestro deber, que es servir al pueblo a través de la palabra de Dios, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservarla y preservarla. Recuerden visitar nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, nuestra página en Facebook. Todos los días nuestro devocional diario, los días jueves y los días domingo, nuestro culto en casa. Dios los bendiga grandemente. Los esperamos en nuestra próxima emisión.